Había 10 hermanos, llamados 10, 9, 8 y así hasta 1. 10 tenía una decena de azuelas, 9 tenía 9, 1 tenía una azuela. Los hermanos fueron a talar árboles del pan para construir canoas, mástiles, remos, cada uno a un lugar distinto. Pero la azuela del hermano llamado 1 se rompió, así que fue a ver a 2 para pedirle una herramienta, pero ninguno de sus hermanos quiso darle nada. Todos terminaron sus canoas y zarparon en busca de su hermana, menos 1. Apareció Mocopuna, el ancestro, y 1 le recitó: «Soy el hombre llamado 1, mira hacia la laguna, aquí, el árbol del pan cae». Y el árbol del pan, como por arte de magia, cayó. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y hoy volvemos al exotismo con un grupo de hermanos cuyos viajes son leyenda. Bueno, en realidad la parte legendaria se la lleva sobre todo uno de los hermanos, que hoy crece en las regiones tropicales de ambos hemisferios, por culpa de su apreciadísimo fruto comestible, que yo aún no he probado, cachis. Este fruto es el que le da nombre al género botánico entero, de hecho, conocido como Artocarpus, y que proviene de los términos griegos para pan y fruto. Los Artocarpus son una hermandad de unas 50 y pico especies, todas oriundas de las regiones entre la India y el sureste asiático, incluyendo varios archipiélagos pacíficos. Como buenos integrantes de la familia de las higueras y de las moreras, producen un látex pegajoso que puede resultar un poco incómodo cuando quieres comerte o preparar el fruto comestible de algunas de las especies, pero que tiene otras utilidades, como por ejemplo adhesivo o incluso como medicina. De estas más de 50 especies de Artocarpus, hay 2 que han alcanzado renombre internacional, y por eso hoy nos concentraremos sobre todo en ellas, empezando por el hermano que mayor relevancia histórica ha tenido, Artocarpus altilis, o árbol del pan. Si has viajado alguna vez a una isla tropical, ya fuese en las Seychelles, Bora Bora o algún lugar del Caribe, es muy probable que en ella se cultivase algún ejemplar de árbol del pan. Quizás incluso hayas probado alguna especialidad preparada con sus frutos. Sin embargo, y sobre todo en el ámbito caribeño, esta planta ha cargado durante mucho tiempo con el estigma de ser comida inferior, de poca clase, de pobre, incluso de esclavo. Y la culpa no la tiene el fruto, que dicen que está bien rico según cómo lo prepares al menos, sino más bien las circunstancias que rodearon a su llegada al Caribe, y de las que quizás hayas oído hablar alguna vez. Pues el árbol del pan se introduce a finales del siglo XVIII en las colonias caribeñas inglesas y francesas de aquel momento, con un propósito muy específico, que no era enriquecer y diversificar la gastronomía local precisamente, sino servir como alimento de esclavos, puro y simple. Esclavos de ascendencia africana que viven en condiciones a menudo infrahumanas en las plantaciones e ingenios de caña de azúcar y que, mira tú qué inconveniente, que si no comen no trabajan. Para colmo, al parecer, buena parte de la comida en aquellas colonias se importaba. Y si nos centramos en las colonias inglesas, la segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo complicado. A las enfermedades entre la población esclava se les sumaron problemas de abastecimiento, en parte porque justamente el principal lugar desde donde llegaban cereales y otras provisiones se había declarado independiente de la madre patria inglesa hacía muy poquito y no había sido un proceso amistoso. Los recién constituidos Estados Unidos de América no tenían especiales ganas de venderles nada a los ingleses. Así que la corona tuvo que buscar un plan alternativo, que llevaba ya años en la incubadora. Un plan cuyo primer intento de ejecución, que salió mal, sea probablemente la misión botánica más famosa de la historia, si por famosa entendemos que han escrito libros y han hecho pelis sobre ella, más o menos fieles a los hechos documentados. Claro que sí, se trata de la misión del HMS Bounty, navío encargado de transportar arbolitos del pan desde Tahití hasta el Caribe, pero cuya tripulación, o parte de esta, se amotinó, echó al capitán del barco y se instaló en una isla de la Polinesia que los occidentales bautizaron como Pitcairn, y donde aún hoy viven los descendientes de aquellos amotinados.
Curiosamente, el capitán del barco no solo sobrevivió al amotinamiento y a sus consecuencias, sino que al cabo de unos años regresó para completar la misión de transportar los árboles del pan al Caribe. Casi 700 llegaron. Y a la segunda fue la vencida. Artocarpus altilis se instaló en Jamaica y Saint Vincent en 1793. Aunque cierto es que la jugada no les salió como habían planeado, porque los esclavos no estaban por la labor de comer aquella cosa rara, prefiriendo otras plantas más familiares como los ñames o los plátanos, pero eso es otra historia. Esta es la introducción de Artocarpus altilis más famosa y sonada de todas, y con razón, pero no fue la primera, pues los franceses ya habían introducido a Artocarpus en sus propias colonias en el siglo XVIII. Y aunque suele verse a los ingleses como a los principales, entre comillas, descubridores occidentales de esta planta, en realidad no fue así ni por asomo. Las primeras menciones a Artocarpus altilis de las que tengo noticia están ligadas a las expediciones por cuenta del Imperio Español a finales del siglo XVI, que ya andaban por aquellos mares haciendo amigos y más bien no. De hecho, se cree que introdujeron ejemplares del árbol del pan en Filipinas, ya en el siglo XVII. No la llaman fruta del pan, pero escucha cómo la describe Pedro Fernández de Quirós en sus memoriales. Una fruta que nace en grandes árboles. Es tan grande cada una de ellas como grandes piñas. Es muy buena comida. Comióse mucha de ella verde, asada y cocida. Y madura cierto que es dulce, y tan buena fruta a mi ver que no sé yo otra que le haga ventaja. Apenas hay en ella que desechar, si no es poca cáscara. Esto ya te da información para que te la puedas imaginar en caso de que nunca hayas visto un ejemplar de árbol del pan. Son efectivamente grandes árboles que alcanzan los 20 metros, con hojas lustrosas a menudo divididas en lóbulos. Los frutos de mayor tamaño pueden pesar hasta 3 kilos y pasarse un poco, pero lo más normal es que estén entre el medio kilo y el kilo y medio, según la variedad, porque hay cientos de tipos distintos. De ahí que las descripciones de los exploradores europeos las comparen a veces con piñas grandes, otras veces con melones. Y una característica importante es ese detalle que menciona, que verdes se comen asadas o cocidas, comportándose como si fuesen patatas o ñames. También fermentadas, era muy común conservarlas así entre los pueblos de las islas oceánicas. Mientras que, una vez que están maduras, se comportan como frutas dulces que pueden comerse crudas. ¿Qué por qué pasa esto? Pues porque las reservas del fruto verde están acumuladas sobre todo en forma de almidón, que va convirtiéndose en azúcares simples a medida que avanza el proceso de maduración. Porque ya sabes que el almidón está hecho de cadenas de azúcares que se dan la mano. De ahí que si masticas mucho tiempo algún alimento almidonoso, como por ejemplo pan, acabará por tener un sabor dulce. Entonces, los europeos fueron responsables de haber extendido los dominios de Artocarpus altilis, con propósitos más o menos loables, desde las islas del Pacífico hasta el Caribe y más allá. Y también encontramos en Colombia, en Brasil y en otros puntos. Con todo, no fueron estos los primeros viajes del árbol del pan, ni mucho menos, y tampoco los más impresionantes. Porque nuestro protagonista es un aventurero empedernido que no siempre creció en Tahití, ni en las Islas Marquesas, ni en ningún archipiélago polinesio, sino que llegó allí hace milenios en barca. Llevo toda la vida viviendo en islas y, sin embargo, al mirar un mapa de Oceanía me doy cuenta de que soy un amateur total en asuntos insulares. Aquello sí que es un universo plagado de islas, islitas, islotes de origen volcánico o coralino que salpican un océano vasto e inconmensurable. Su colonización me parece una empresa increíble, que engarza un acto de fe tras otro, pues muchas de estas islas se encuentran a distancias lo suficientemente grandes como para no verse las unas a las otras. Ahora, si eres como yo, probablemente estés un pez en geografía del Océano Pacífico y no tengas la menor idea de cómo situar en el mapa nombres como Melanesia, Micronesia o Polinesia. Ni siquiera quizás supieses que eran cosas distintas. ¿Que están todos por ahí, en algún sitio entre Australia, Indonesia y América? Sin duda. ¿Pero qué nombre corresponde a qué puntito o a qué conjunto de puntitos en el mapa? Complicado. Pero, como me apetece mucho contarte las hazañas del árbol del pan en este universo insular, intentaré describirte algunos puntos de referencia para que te orientes un poquito.
Empecemos por las constelaciones de islas más exteriores, las más alejadas de Asia, que conocemos como la Polinesia. Para ubicarla de forma aproximada, puedes imaginarla como un triángulo que tiene como extremos abajo Nueva Zelanda. Los maoríes eran polinesios. Arriba, el archipiélago de las Hawái. Y la isla más alejada de todas, y que actualmente forma parte de Chile, es Rapa Nui, la isla de Pascua, que sería el lado del triángulo, el vértice del triángulo más a la derecha. Dentro de este triángulo tenemos islas tan famosas como Tahití o Bora Bora o las Marquesas, así como también el lugar donde fueron a parar los amotinados del Bounty, claro, Pitcairn. Los encuentros más sonados entre europeos y Artocarpus altilis se produjeron en islas polinesias. La teoría más aceptada actualmente sobre la colonización de estas islas nos habla de un pueblo que se pone en marcha desde algún lugar del sureste asiático, en origen Taiwán, pero no sabemos exactamente cuándo salieron de ahí, hace no más de 5.000 años. Después baja hasta Papúa Nueva Guinea, que es una isla enorme que está encima de Australia, y aledaños, y desde ahí se lanzan al océano. Viajan en embarcaciones ligeras, pero resistentes, tenían que serlo, y en ellas no navegan solo seres humanos, que ser valiente no es lo mismo que ser tonto. Y una cosa es confiar en tus dotes de navegación para irte a descubrir mundo, y otra muy distinta, confiar en que los lugares que te encontrarás por el camino tendrán comida disponible. Así, en las embarcaciones polinesias viajan también animales domésticos como cerdos y también, por supuesto, plantas. Entre ellas, como no, nuestro amigo Artocarpus altilis, el árbol navegante. Y a medida que los humanos van saltando de isla en isla, llevándose sus cultivos consigo, estas plantas van sufriendo procesos de selección y de evolución, cambiando lentamente, siempre que no desaparezcan directamente del pack, claro, y nos van dejando miguitas, que luego podemos emplear para reconstruir su historia. Y no solo la suya, la de la planta, sino también la de las gentes que la transportaron de acá para allá. Ya avisé cuando empecé este podcast que a mí lo que me gusta son las conexiones, las polinizaciones cruzadas entre disciplinas que un buen día se sientan a tomar un café y sin comerlo ni beberlo descubren que, anda, pueden ayudarse entre sí. Hay muchos tipos de polinización cruzada, pero entre mis favoritas están las que combinan ciencias vegetales y disciplinas históricas, incluyendo, claro, la arqueología, y que te permiten iluminar misterios humanos escuchando con atención lo que las plantas tienen que decir. Esto resulta especialmente útil en ausencia de fuentes escritas o cuando las pruebas materiales de que dispones son insuficientes para dibujar un cuadro realmente detallado de lo que pasó, que viene a ser lo que pasa con las islas del Pacífico. Las teorías sobre quiénes eran sus colonizadores, de dónde rayos salieron, hasta dónde llegaron, qué rutas siguieron, pues han sido variadas y en algunos casos difíciles de demostrar o de desmentir, si nos limitamos única y exclusivamente a lo que la arqueología clásica nos puede decir. Entonces aquí alistamos a la lingüística comparada, a la genética y también, por supuesto, a la botánica. El caso más sonado nos lo ofrecen las batatas, Hipomea batatas, cuya presencia precolombina en islas oceánicas es la prueba clarísima de que los pueblos polinesios llegaron hasta las Américas, porque la batata es oriunda de allí. Lo que nos cuenta el árbol del pan en comparación no es tan espectacular, pero alguna que otra cosa curiosa sí que puede revelarnos. Y aquí espero que me perdones si entramos en asuntos un poco más biológicos, genética, híbridos y cosas así, pero es que me parece tan interesante que es que no podía omitirlo. Hay varios datos que son reveladores. Primero, el antecesor silvestre del árbol del pan vive en Papúa Nueva Guinea y aledaños. Son las islas encima de Australia y estas configuran toda la zona que llamamos Melanesia. Esta se considera la zona de origen donde se domesticó Artocarpus altilis. ¿Qué pasa? Que esta no es la región de origen de los polinesios. Por eso podemos deducir que los pueblos que colonizaron después la Polinesia tuvieron que pasar sí o sí por esta zona, por Melanesia, donde se domesticó el árbol del pan. No parece que estuviesen ahí mucho tiempo, pero al menos el suficiente como para reconocer una planta interesante, recogerla y cargarla en sus embarcaciones. Y el árbol del pan no fue la única, también se llevaron plátanos, taros, ñames, en América las batatas, ya ves que tenían ojo para escoger plantas por allá donde pasaban. En segundo lugar, de todas las variedades y tipos de frutipanes que existen en el Pacífico, algunas tienen semillas, que son comestibles, y otras no. Pero su distribución en el espacio no es aleatoria.
Cuanto más nos alejamos de Melanesia, esta zona cero de origen para el árbol del pan, la cantidad de semillas disminuye hasta desaparecer, salvo excepciones. Sabemos que las semillas de Artocarpus serán cómodas para transportar, sí, pero poco más. Pierden la viabilidad al cabo de muy poco tiempo, así que no servían de mucho para colonizar nuevas islas, porque las sembrabas y no germinaban ya. En cambio, y aunque parezca increíble, si transportas un trozo de la planta, en plan esqueje, supongo, las probabilidades de supervivencia y reproducción de la planta en su nuevo hogar son mayores. Este paso de reproducir la planta de forma sexual por semillas a hacerlo de forma asexual estaría correlacionado con esa tendencia de los cultivares a ir perdiendo las semillas a medida que nos alejamos de su primer hogar. Total, a los humanos no les interesan estas semillas, sino la carne del fruto, y tampoco son necesarias ya para seguir propagándolo de forma sexual de isla en isla. Así que, igual que el azafrán, puede convertirse en un cultivo totalmente estéril. Lo quieren tanto que no van a dejar que desaparezca. La historia, que ya era complicada, se complica incluso más si nos vamos a Micronesia. Bien, esta es la vasta región tachonada de islas que está por encima de Melanesia, Papua Nueva Guinea y Australia, por supuesto, y al oeste de las Filipinas. Ahí están nombres que te puedan sonarte: Guam, las Islas Marianas. Si en Polinesia más o menos está clara la ruta que siguieron los colonizadores, en Micronesia es un caos. Parece que hubo idas, venidas, vueltas, pero si nos entendemos a lo que nos dice Artocarpus, sabemos que en varias islas los árboles del pan son súper importantes a nivel cultural, pero que sus variedades son curiosas, distintas de las que encuentras en Tahití o en Hawái. En primer lugar, porque estas sí suelen tener unas pocas semillas dentro, pero sobre todo porque crecen sin mayores problemas en atolones coralinos. Esto es raro, porque el árbol del pan suele crecer poco y suele crecer mal en estos suelos salinos. Y cuando fuimos a mirar en el ADN de estos todoterrenos, ¡sorpresa!, resulta que no son frutipanes puros, sino que son hijos híbridos de dos especies de Artocarpus distintas. Una silvestre y salada que crecía por aquellos lares, Artocarpus marianensis, que se ligó al extranjero Artocarpus altilis, que era bien plantado y sabrosón, pero debilucho en condiciones salinas. Y hay quien dice que, al menos en parte, gracias al fruto híbrido de esta feliz unión, las poblaciones de muchos atolones en Micronesia pudieron crecer y evolucionar a nivel cultural y también social. No es raro que en muchos lugares, tanto en Micronesia como también en Polinesia, los calendarios girasen alrededor de las cosechas de frutipán, o que existiesen cantos rituales que determinados especialistas sabían, y alguno queda que aún sabe, recitar a los árboles para garantizar una buena cosecha. Y eso, por supuesto, sin contar los mitos de origen que se conservan en distintos puntos de Oceanía sobre Artocarpus. Pero el frutipán no era solo importante para comer. Había una vez 10 hermanos que fueron a construirse canoas, mástiles, remos. Ese fragmento que has escuchado al principio del capítulo es una historia recogida en una isla de Micronesia, y quizás hayas notado que la madera que se menciona como material para las canoas es, justamente, árbol del pan. De hecho, en varios lugares se considera la madera preferida para este menester. Y teniendo en cuenta la importancia capital, cultural, social, económica que tenía la navegación para las gentes del Pacífico, puedes imaginar el enorme valor cultural que tenían estos árboles, más allá de ser una mera fuente de alimento. La madera de Artocarpus podía incluso teñirse de tintes sagrados, al menos en determinados lugares como Tahití, donde era material usado para tallar objetos rituales, altares o erigir los pilares de construcciones importantes para la comunidad. Y no solo la madera era importante, sino también la corteza. A partir de ella, sobre todo la que se obtenía a partir de las ramas jóvenes, se podía elaborar lo que se conoce como tapa, láminas flexibles y fibrosas usadas como textiles, aunque no estén tejidas. Y a todo esto, quizá te estés preguntando, sí, vale, todo esto está muy bien, pero ¿no era esta la temporada del podcast en la que hablábamos de plantas y colores?
A lo que respondo: sí, tienes toda la razón. Gracias por recordarme que no podemos irnos sin que te haya presentado al hermano del árbol del pan, que justifica la inclusión de los Artocarpus en esta temporada. Sus frutos son amarillos, enormes, perfumados y dulces. Hace tantos años que los probé, esto sí, que ya no recuerdo su sabor, solo el cuidado con el que me cortaron un trozo y lo limpiaron de látex para que no me embadurnase la boca. El árbol tenía cortes en el tronco. Me explicaron que era para castigarlo y así animarlo a dar frutos mayores y mejores. Los métodos educativos modernos no han llegado hasta aquellos rincones de África. Este árbol es claramente un pariente del frutipán, aunque sus frutos son mayores, bastante mayores. Llegan a los 36 kilos y algunos se ha visto de hasta 50. Con la superficie más rugosa, cubierta de papilas pequeñas, a mí me recuerdan un poco a un instrumento de masaje. Son comestibles, pero sobre todo se consumen maduros, como fruta dulce. Se trata de Artocarpus heterophyllus, y su historia no tiene nada que ver con islas del Pacífico. Aunque hoy puedas encontrártelo por allá, este árbol es oriundo de la India y Malasia, y sus viajes, más modestos, lo relacionan a menudo con comunidades indias o bien introducciones europeas. Como no podía ser de otro modo, este árbol aparece en el panteón hindú. No, estar en la India, ser un árbol majo y no aparece en el panteón hindú es casi imposible. Y sale en relatos épicos como el Ramayana. Crece en el jardín del héroe Rama, por ejemplo. También puede verse en templos, donde las leyendas locales cuentan que los dioses se reunían bajo su sombra, que es una sombra agradable, siendo árbol de hasta 25 metros y además frondoso y siempre verde. Su madera también es estupenda como material de construcción. Además de ser muy duradera y resistente a las termitas, que no es moco de pavo, eso es importante cuando vives en la India, cuentan que adopta un color dorado que se oscurece hacia tonalidades más anaranjadas o incluso rojo oscuro, espectacularmente bonitas, parecidas a la caoba. Y aquí, por fin, entramos en el mundillo del color, porque es en el tronco del árbol donde se esconden una serie de compuestos que le otorgan propiedades tintorias en la gama de los amarillos, son flavonoides. Además, estos son amarillos estables, que resisten bien a los lavados y a la luz. Y si juntas amarillo anaranjado, India, y le añades budismo, ¿qué sale? Premio. Los colores de las túnicas que visten los monjes budistas. Artocarpus heterophyllus forma parte de los tintes botánicos usados en Birmania, Camboya o Tailandia para obtener ese color azafranado tan característico de las ropas monacales. Lo bueno es que los usos tintorios son más o menos compatibles con la producción de fruta. No hace falta que tales el árbol entero para obtener sus compuestos colorantes, sino que te bastaría con emplear restos de poda bien troceados. Si consideramos la conexión de los Artocarpus con el mundo textil, me parece que tiene su puntillo poético, que Bangladesh, un país cuya economía está muy ligada a esta industria y ha sufrido mucho por ello, escogiese como fruto nacional a estos árboles de sombra generosa y amarillos sagrados. Y aquí me paro ya, esperando que el viaje no se te haya hecho muy largo y que hayas disfrutado con los fascinantísimos Artocarpus. Sobre todo espero que hayas disfrutado si estás en mi maravillosa familia de Patreon y lo votaste como los protagonistas del episodio de hoy. Patreon, sí, tú sabes, esa plataforma de microapoyos mensuales que me anima y me permite continuar con esta y otras 1000 locuras vegetófilas y donde comparto agradecimientos de todo tipo, entre ellos las transcripciones de los episodios recién salidos del horno. Si quieres apoyar lo que hago, toda la info está en patreon.com/ainaserice. Las transcripciones abiertas del podcast, en cambio, están en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Y si escuchas esto el mismo día en que lo publico, mañana compartiré alguna cosilla más sobre estos árboles en Facebook, donde me encuentras como Aina Serice. ¿Puedes creerte que el próximo episodio sea ya el penúltimo de la temporada? Nuestra siguiente protagonista es Árbol, a cuya sombra se dice no conviene echarse la siesta. Ahí ya tienes una buena pista para averiguar su identidad. Pero, por si acaso, ahí van otras 3. La primera es aceite. La segunda,
Júpiter. Y la tercera, tinta. Ya sabes que si por un casual, por un milagro, iluminación, se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo, eso o cualquier otra cosa que te apetezca, dejándome un comentario en la web misma del podcast o a través de redes sociales donde me encuentras como Aina Serice o mandándome un correo electrónico. Estaré encantada de recibir cualquier cosa que te apetezca compartir conmigo. Y no puedo irme sin antes darle la enhorabuena, la primera enhorabuena atrasada a Andrea, que me olvidé de felicitarla en el episodio anterior por haber adivinado la identidad del granado, y hoy a la persona anónima, porque es que no me sale el nombre en iVoox, pero punicófila como yo, que acertó con Artocarpus. Felicidades, enhorabuena, sois unos cracks. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los Artocarpus de espíritu aventurero y sombra generosa. Agradecerte a ti muchísimo la compañía. Desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.